No, muy buenas tardes, contento de estar otra vez con ustedes aquí en esta quinta tertulia Samaria. Hoy tenemos pues un tema muy importante, un conferencista que ya hemos tenido aquí por varias veces en tertulia. Ante todo, pues la Caja de Compensación Familiar le da la bienvenida la doctora Marta García y la jefa de programa especial, a la doctora Adi Martínez. Pues le complace que esté nuevamente con nosotros, acompañándonos en este espacio tan importante. Hoy tenemos la quinta tertulia, el Carnaval de Riohacha, una perspectiva histórica y etnográfica. Nuestro ponente invitado de hoy, el doctor Weidler Guerra, ya todos conocen, ya ha estado con nosotros ya en anteriores tertulias Samaria. Le damos la bienvenida, doctor. Y a continuación, pues damos paso a nuestro moderador, el doctor Edgar Rey Cini, que siempre nos acompaña. Doctor Rey, bienvenido, gracias por estar nuevamente con nosotros. Adelante. Gracias, Omar, gracias a todos los que se conectaron a esta hora con nosotros. Sabemos que hay algunas dificultades, pero bueno, aquí estamos. Este programa institucional de la Caja de Compensación del Magdalena, Cajamac, se ha mantenido durante 6 años, 6, 7 años ya. Increíblemente, Wilder, ¿cómo te parece? Comenzamos en el 2015. Llevamos 4 tomos entregados ya al público y estamos ya preparando el 5º tomo que vamos a publicar con la portada de una batalla que se dieron con los indígenas de Gaira y los españoles en el año 1510, según los cronistas. Se llama y hay otra batalla en Taironaca. Entonces, un pintor inspirado en los textos del capitán Ospina va a ser la ilustración de la portada. La tertulia Samaria entonces se enmarca, ¿cierto?, en esto que son los 500 años, que hemos dicho que no solamente los 500 años de Santa Marta, son los 500 años del territorio de todo el departamento grande, La Guajira, Cesar, Magdalena, Norte, y si se quiere, de todo el país. Es decir, realmente en el año de 1525, cuando llegaron los que vinieron adelantados por Rodrigo de Bastida, y cuando llega Rodrigo de Bastida meses después, se instala todo el proceso de conquista en Colombia, o lo que hoy es Colombia. Entonces, esta tertulia Samaria ha tenido una pretensión y se ha cumplido de alguna manera, un objetivo y se ha cumplido, desde reconstruir la historia y la cultura un poco de estos 3 territorios acobijados por la gobernación del Magdalena, la gobernación de Santa Marta, la provincia de Santa Marta. En algún momento perteneció precisamente Riohacha y la misma Santa Marta a la audiencia de Santo Domingo. Bueno, hay tantos temas que hemos tratado en la tertulia Samaria que no alcanzaríamos ahorita para señalar, pero queremos destacar que este esfuerzo que ha hecho Cajamac y que hemos tratado de coordinar, de conseguir, ¿verdad?, investigadores sobre esta historia regional, es importante. Estamos contribuyendo a la reconstrucción de esta historia que se ha contado de pronto no lo mejor posible. Alguien me preguntaba que por qué estábamos hablando del Carnaval de Riohacha en la tertulia Samaria, porque es que estamos hablando del Carnaval de Riohacha de los años 30, de los años 40, ¿verdad? Cuando Riohacha, aún el territorio de lo que se llama la provincia de Padilla, la vieja provincia de Padilla, correspondía al estado del Magdalena o el departamento del Magdalena. Yo creo que Wilder, la primera cédula decía Magdalena, no sé si decía Magdalena, por lo menos yo siempre digo que soy guajiro, cesarense y magdalenense, porque cuando yo nací en el 51 no existía sino un solo departamento. Ya, entonces para mí es paisano Padilla, es paisano Robles, Wilder, Amílcar Guerra, Amílcar Ariza, Amílcar Acosta, Jairo Aguilar, Simón Martínez, Tomás Darío Gutiérrez Hinojosa, porque nacimos en el territorio en la misma época. Entonces, esta historia que estamos haciendo es una nueva historia, por llamarlo de alguna manera. Y qué bueno que el tema de Wilder, que iba a hablar de un personaje palestino, José Auchaime, todos los negocios que hizo en Riohacha, no se pudo conseguir algunos documentos que Wilder tiene, pero que con esto de la pandemia no pudo viajar. Y acordamos que cambiarla por una conferencia dedicada al Carnaval de Riohacha.
¿cierto? Los que hemos vivido en Riohacha sabemos que ese es un carnaval maravilloso y que coincidencialmente la conferencia mía el próximo, el mes de julio, es el carnaval de Santa Marta hacia los años de 1930, 1960, cuando el carnaval tiene un esplendor, pero también tiene una decadencia. Vamos a mostrar evidentemente todo esto a partir de periódicos como El Estado y luego El Informador de Santa Marta y los textos de otros autores. Entonces, qué bueno que Wilder hoy toque el tema del carnaval. Y Wilder, no sé si te has dado cuenta que estamos tratando el tema de carnaval no en la época de carnaval, porque ¿qué es lo que yo a veces critico en Barranquilla? Se habla del carnaval en Barranquilla es cuando están en carnaval. Después se olvida el tema y no se, aquí lo estamos tocando como una expresión de nuestra cultura ancestral, si se quiere, desde el punto de vista de lo triétnico, de unas manifestaciones culturales que desde la colonia, ¿verdad?, están expresadas en el libro de José Nicolás de la Rosa. Bueno, entonces la historia, el carnaval de Riohacha, una perspectiva histórica y etnográfica. Wilder, bienvenido, que hayas aceptado de nuevo la invitación. Wilder es antropólogo, doctor en antropología, escribe mucho, en el libro que estamos editando, en el tomo 6, aparecerá ya un artículo de él sobre las perlas. Acaba de publicar un artículo en el Boletín Bibliográfico y Cultural del Banco de la República, que es uno de los revistas culturales más importantes del país, en la número 98, sobre la alimentación guajira. Es columnista del Heraldo y es columnista del Espectador. Pues no me voy a dedicar a decir más nada. Ella trabaja actualmente con el Banco de la República, ha sido gobernador encargado de La Guajira, en fin. Wilder, de nuevo, bienvenido, y lo mismo le damos la bienvenida a todos los que están participando en este momento, entre ellos a la gran amiga Lira de Luque, la presidenta del carnaval de allá de la hermosa ciudad de Riohacha. Bienvenido, Wilder. Muchas gracias, Edgar. Muchas gracias a las entidades organizadoras de la Tertulia Samaria. Es un honor encontrarme en este espacio debatiendo temas que corresponden al patrimonio cultural del Caribe colombiano, como ya lo decía Edgar, que son comunes a todos. Mi presentación se llama El Carnaval de Riohacha, una perspectiva histórica y etnográfica. Nos vamos a centrar en el siglo XX, aunque, por supuesto, para hablar del carnaval de Riohacha tenemos que referirnos a sus orígenes, que además son coloniales y que luego van a tener también un gran vigor en la República. Las fotografías que voy a presentar son de Carlos Urrola, un gran compañero de investigación, fotógrafo guajiro, muy valioso, quien documentó el carnaval en distintos años, no son tomadas de una sola vez, sino que comprenden distintos años del carnaval de Riohacha. Para ver el carnaval en las fuentes históricas nos vamos al cronista Nicolás de la Rosa, en 1742. Ya Nicolás de la Rosa describía la fastuosidad de las festividades religiosas de la Virgen de los Remedios, y él contaba cómo se celebraban en ellas corridas de toros, luces, fuegos artificiales, carreras con muñecos de madera y gran consumo de bebidas y dulces. Las festividades comenzaban el 20 de enero y culminaban con las carnestolendas. Esto es clave porque además en otras ciudades del Caribe, como en Cartagena, se hacía simultáneamente el Carnaval de la Candelaria, y la Virgen de los Remedios es la misma Virgen de la Candelaria con el título de Remedios. Hay una inmensa relación entre lo religioso y el carnaval. De hecho, dice el filósofo alemán Joseph Pieper que no podemos imaginarnos el carnaval sin el miércoles de ceniza. El carnaval es una actividad mundana, pero de ninguna manera es una actividad profana y está conectada con todo el conjunto de fiestas que se hacen como una reafirmación de la vida humana. Pero otros testimonios lo tenemos ya en la época de la República, a finales del siglo XIX, hacia 1893, tenemos a Henri Candelier, un viajero francés que pasó por Riohacha, que estuvo allá en La Guajira más de un año, y que decía, el carnaval en Riohacha tiene mucho atractivo. Desde el mes de enero, los jóvenes al anochecer se disfrazan e intrigan en las casas de sus amigos.
pero los 3 días de carne se festejan con una animación extraordinaria, así como en todas las otras ciudades del litoral, en Santa Marta y Barranquilla. De domingo a martes de carnaval, escribe Candelier, cada uno puede actuar según su fantasía y dar curso a su imaginación y a veces a las chanzas desagradables. Candelier, que tenía un carácter muy irritable, estaba molesto por el empleo de agua en las calles y el negro de humo y otras sustancias que se arrojaban entre los criollos de Riohacha. El malgeniado viajero recomendaba a los demás extranjeros que durante ese periodo lo mejor para un europeo era quedarse o encerrarse en su casa. Pues esta presencia extranjera en Riohacha y en su carnaval es muy notoria. Bueno, Riohacha tenía en el siglo XIX varios consulados y esos consulados eran el consulado francés, había el consulado de los Países Bajos, es decir, la ciudad tenía una vida bastante cosmopolita, muchos nexos con el Caribe insular, de tal manera que si vemos el carnaval es un paraguas de distintas tradiciones festivas. Y por lo tanto, esa es la historia del carnaval de Riohacha. Desde el siglo XIX, los inmigrantes franceses ya habían incorporado la tradición de los embarradores que hoy constituyen uno de los íconos más importantes y más vitales del carnaval de la capital guajira. Pero en la primera mitad del siglo XX, los tambores de Curazao, conocidos como los tambores de Magritte, eran una de las manifestaciones más llamativas del carnaval de la ciudad y algunos de los cantos con esta manifestación y estos tambores se hacían en papiamento. Por otro lado, un papel muy importante jugaron los inmigrantes de la isla de Margarita, que llegaron atraídos por las bonanzas de las perlas y aportaron también manifestaciones al carnaval, como las del gallinazo. Ellos animaban la vida cultural de la ciudad, también con sus tradiciones y con otros aportes culturales. El carnaval es una institución, pero los carnavales tienen una orientación. Aunque sean carnavales, no son idénticos, de manera que va un mundo entre el carnaval de Venecia y el de Río de Janeiro, entre el de Barranquilla y el de Riohacha. En Barranquilla el carnaval está orientado un poco hacia lo hedónico, hacia la vivencia sensorial, hacia la vivencia emotiva también. De hecho, su lema es quien lo vive es quien lo goza. Pero en Riohacha el carnaval es un juego. Se dice jugar carnaval, se dice jugando carnaval, de manera que esto va a ser supremamente importante, esta noción del carnaval de Riohacha como un juego. Va a ser un conjunto de reglas lúdicas. Y aquí quiero citar el bando o el decreto de 1923. El carnaval de Riohacha decreta en el artículo especial y primero que abre el bando, dice: desde la presente fecha, los viejos y los muchachos, los pobres, los lazos, los pipones, los grandes y los pequeños, los pelos malos y tuzos, los tuertos y los derechos, los sabiondos y los topos, los colombianos y turcos, italianos y franceses, margariteños y tagangueros, para que nadie se escape, los por nacer y los nacidos quedan en la obligación de jugar carnaval. Ahí está este inciso especial de ese bando de Brito de 1923 va a decir claramente que se trata de jugar carnaval. Se hace un conjunto de reglas. Ya decía que el carnaval es la fiesta que el pueblo se da a sí mismo. Y ya en la República, ya en el siglo XX, el carnaval funciona como un espacio transitorio y libertario, regido por un sofisticado sistema de reglas. El carnaval, o dentro del carnaval, el ciudadano anónimo tiene la oportunidad de transformarse durante el tiempo festivo en un héroe, en una autoridad transitoria o en un gran personaje social. El espacio principal del carnaval es la calle. Son las calles y también las casetas y espacios privados, pero el espacio principal es la calle. En la calle se dan los desfiles, mojaderas y los carnavalitos
Los carnavalitos son esas instituciones barriales, pequeños carnaval que implican cerrar una calle, que implica que un conjunto de vecinos se congreguen alrededor de la convocatoria de una ciudadana o de un ciudadano del carnaval que los convoca para esto y que tiene unas connotaciones muy particulares dentro de la particularidad que ya implica un carnaval local. Dice Paolo Mignolo, investigador del carnaval, que el carnaval es una máquina festiva que no se fundamenta en el utilitarismo económico, sino que se asocia justamente con el derroche. Pero aquí volvemos al filósofo alemán Joseph Pieper. Dice Joseph Pieper que el carnaval se asocia con la riqueza, pero no con el dinero. Realmente se trata de riqueza existencial la que derrochamos en el carnaval. A diferencia de los festivales que involucran usualmente a un sector de la sociedad alrededor de la música, de las artes, de la cocina o de las danzas, y que pueden realizarse incluso en espacios cerrados, el carnaval es una fiesta pública que concierne a toda una sociedad cuyo espacio principal de interacción es la calle, que permite esta escena abierta y móvil, la de los bailes populares, la de los desfiles y todas las manifestaciones que se expresan en dicho espacio. Aquí vamos a ver fotografías del siglo XX, fotografías de los clubes sociales, de las fiestas familiares en La Guajira, y vamos a ver las reinas, la fastuosidad de los vestidos que representaban el momento y la moda del momento, las conexiones con modas del universo, venidas de Europa o de Estados Unidos, y vamos a ver cómo el carnaval permeaba esa vida también en este tipo de espacios. Aquí vemos a distintas figuras del carnaval de Riohacha. Ustedes pueden ver a la izquierda vestida como una flapper de los años 20 y la moda que se encontraba vigente en ese momento y que en el carnaval tenía la ocasión de expresarse derrochadoramente. Aquí tenemos otras manifestaciones del carnaval. Ustedes los pueden ver en clubes de Riohacha, recogidos en un hermoso libro llamado Guajira Memoria Visual, del historiador Vladimir Daza y de Ivonne Gómez, un trabajo que hicieron maravilloso. Y también quisiera hablarle de los círculos festivos. Además del carnaval, en Riohacha había varios círculos festivos en donde se recreaba no solo la diversión hedónica, pero también el caso de la poesía y de otras manifestaciones artísticas, y otros que sí eran realmente una institucionalización del goce, de la diversión. Uno de esos círculos festivos es la Cuadrilla Pinto. La Cuadrilla Pinto es una institución muy importante, nacida del cine porque estaban viendo una película mexicana y de allí tomaron el nombre de la Cuadrilla Pinto, cuyo símbolo era un dado, y estaba conformada por grandes figuras como don Francisco J. Brito, don Emilio Ence, Pedro Gómez Ríos, Cipriano Guerrero, Chema Ballesteros, Heriberto Sánchez, Barón Romero, don César Río Celedón. En fin, ellos incluso dejaron una huella tan importante que hay una música del carnaval que festeja la llamada Cuadrilla Pinto. Aquí se las voy a poner, espero que... A la chica del mani, hasta saltan de tal modo que ella venía solo con de alegría cantan así, bailarán así, a la del mani, esto es así, cantan así, bailarán así, a la
bueno, a la cuadrilla Pinto también había otro círculo festivo en el cual también estaba don Francisco J. Brito, que era la Universidad Beba, Coma y Sea Feliz. Esta universidad, la primera, por cierto, que se funda en La Guajira, tenía unas asignaturas muy salerosas y cuando se reunían a departir en esos espacios hedónicos, se podía perder la materia por inasistencia y se penalizaba con botellas de licor. O sea, de manera que había clausura, como en cualquier universidad, inicio de las actividades, y era una especie de espacio académico hedónico justamente para festejar la afirmación de la vida, que es lo que dice Joseph Pieper, que es lo que es el carnaval. Y la versión femenina, que pudiéramos decir relevante y destacada de esa época, de la primera mitad del siglo XX, es la comparsa del Maní, que es una comparsa que está nombrada también en la cuadrilla Pinto, compuestas por mujeres como Aminta Márquez, como Sabina Sánchez, Margarita Castañeda, Juana Felicia, Carmen Ochoa, Carmen Ramírez, en fin, un grupo de damas destacadas que iban a misa, compraban cucuruchos de maní en la plaza y luego dejaban las cáscaras en la iglesia. Entonces el padre de la época, un sacerdote español, se ponía bravísimo por algo que consideraba que era sacrílego y era dejar cáscaras de maní en la iglesia. Ellos fueron unas grandes animadoras del carnaval y de la vida festiva de Riohacha. Pero hay una figura clave que es don Francisco J. Brito. Don Francisco J. Brito es una figura fundamental, tan importante que se dice en un viejo proverbio ribachero que el comerse un huevo frito sin condimento y sin sal es como un carnaval sin Francisco J. Brito. Fue justamente él quien, junto con un grupo de amigos muy valiosos, se ingeniaron lo que se llamó el bando de Brito. Figuras como Rafael Arón Ucrós, Santiago Zúñiga, del Cuadrado, y se ingeniaron lo del bando de Brito, que el primero sale en 1918. ¿Qué es el bando de Brito? Es realmente la toma del control de la ciudad, no solo narrar sucesos de la vida de la ciudad, sino que de hecho en los tiempos del carnaval hay una autoridad festiva que desplaza a la autoridad secular. La autoridad secular se va a descansar en los días de la fiesta, en los días de carnaval, mientras que toda la reglamentación de la vida de la ciudad, y esta va a cambiar año por año, los sucesos relevantes, la agenda social, económica y política de la ciudad va a estar plasmada en este tipo de bandos que asumen la autoridad festiva de la ciudad. Hay un contenido social y político en los bandos. Los bandos cambian las jerarquías sociales. Y aquí voy a decir cómo en el bando de 1932 se disponen en la ciudad unos comandos que se van a encargar de la seguridad. Habrá algunas personas que se dividen en campamentos y hay capitanes en los campamentos. Entonces, en ese cambio en la jerarquía social, dos grandes figuras de la política de la ciudad, el general Juan Manuel Iguarán, Juanito Iguarán, y don Pacho Fuentes. El general Juanito Iguarán fue quien hizo presidente a Rafael Reyes mediante el famoso registro de Padilla en 1904. Entonces se invierte, son nombrados los porteros de la ciudad, mientras que los otros tienen altos grados en materia militar. Estos que tenían ya grados y un poder político muy importante son justamente llevados a la base y son los porteros de la ciudad. Otro de los bandos de esta misma época nos habla de la valoración de la comida nativa. Y en un momento dado, Brito prohíbe la comida de pote y dice, fuera los caramelos, fuera todos los dulces importados, vamos a comer de ahora queque, pichipichi, cocaditas, y hace un gran realce que es para mí un punto muy importante hoy en día, en el cual se reafirma socialmente el valor de la comida nativa. Esto es precursor realmente en un país en que se valoraba más lo extraño y en donde los restaurantes salieron para acercar lo lejano y alejar lo cercano. Este bando de Brito es
fundamental porque empieza a valorar un patrimonio que hoy en día ya empezamos a darle importancia. Y hay críticas a las autoridades seculares, hay críticas por qué se demora el puente, el canal de Robles, qué pasa con el hospital de la ciudad, porque no hay agua en la ciudad. Hay toda un pulso a lo que han sido las bonanzas como la pesca de perlas que adquiere en esa primera mitad del siglo XX con la llegada de los margariteños un nuevo impulso, pero luego deja después de inflación y costos caros, viene una gran recesión. En fin, seguir los bandos de Brito es tener la agenda social año por año de lo que quería decir la ciudadanía y no reflejaban los centros de poder y mucho menos las grandes figuras políticas del acontecer de la ciudad. Y bueno, aquí va a ocurrir algo, y es que con el paso del tiempo se producen en el país procesos modernizantes. Uno de esos procesos modernizantes del país, en la gran transformación del país, lo hace el gobierno de un ingeniero llamado Gustavo Rojas Pinilla, que además era general de la República y que gobierna entre 1953 y 1957. Es él quien acaba o introduce, más que acabar, una autoridad femenina y monárquica, la figura de la reina del carnaval. Cuando uno lee los bandos de Brito, él siempre habla al inicio de la República del Carnaval. Y esta es una afirmación democrática, fascinante. Con Rojas Pinilla, en la época de su dictadura, se introduce una figura que es modernizante, que está de moda en el mundo y en todos los reinados. Entonces hay que introducir a la reina del carnaval como una autoridad festiva modernizante. Aquí es algo clave. A pesar de eso, hay algo importantísimo aquí y es una lección para la democracia. Y es que a la reina del carnaval, a las reinas del carnaval, desde el momento en que se incorporaron, se les exigieron dos cosas: idoneidad y equipo. Es decir, una reina del carnaval de Riohacha tiene que ser competente en los bailes, debe saber bailar, debe tener un liderazgo sobre su equipo y un carisma para ser reconocida en la ciudad, atraer los barrios, llegar donde las reinas barriales o populares, y en fin, es una mediadora y es una autoridad festiva. Es curioso que en La Guajira esto no se lo exigimos a quienes quieren ocupar cargos de elección popular, ni idoneidad ni equipo. Uno pudiera decir que si alguien intenta sobornar la elección de la reina del carnaval y se lleva a una persona que no sabe bailar, se la puede traer de un departamento andino, no hay dinero que pueda convencer a quienes la eligen de que si no tiene idoneidad y no tiene una comparsa, un equipo que la acompañe, la puedan escoger. Ella es una mediadora, porque además, como ocurre frecuentemente en las casetas y en desfiles, pueden presentarse incidentes entre personas que están alicoradas o algo así, y la reina entra como mediadora a poner la paz. De hecho, ella está en comunicación constantemente con las casetas para ver que puede haber un incidente, trasladarse a la calle 12 o a otro lugar de una caseta reconocida y llevar un poco la paz y la armonía para esos eventos. Hay una música del carnaval, como decíamos, la Cuadrillo Pinto, toca las maracas, dame las maracas Brito, pero sin duda alguna el ícono es un ritmo ya muy antiguo, que es el pilón ribachero. Este realmente es musicalmente lo que despierta el espíritu del carnaval, además acompañado de toda una danza. Recuerden que los pilones y todo este tipo de expresiones que se dan en el Caribe colombiano están ligados al maíz, están ligados a la actividad de procesar el maíz, de pilarlo en esos instrumentos con un mazo de madera, sacar el afrecho y poder hacer las arepas y todo este tipo de cosas. De manera que fíjense que esa música está ligada también a la cocina tradicional de la ciudad. Escuchemos el pilón ribachero. Perdón, no era el pilón, me disculpo, realmente no era el pilón, pero bueno, todos podemos conseguirlo por buscando en la web y
y hay una versión de el Paligames que es muy reconocida. Claro, hay otras versiones de distintas agrupaciones de allá, de La Guajira, y lo podemos conseguir, lo podemos obtener realmente. Luego, más adelante lo pondremos. ¿Cuáles son las manifestaciones del Carnaval de Riohacha? Hemos dicho que el Carnaval de Riohacha es un paraguas de distintas manifestaciones y que por lo tanto los carnavales son heterogéneos. Están los embarradores, que son casi que el ícono de nuestro carnaval. Está el pilón y las pilanderas, están las mascaritas, están los gallinazos, las ánimas, el bando de Brito hoy, los negritos, los macos, Joselito Carnaval y hoy desaparecidos los tambores de Magrí, que fueron una manifestación del carnaval de Riohacha, pero que podría revitalizarse. Aquí vemos a los embarradores. Realmente los embarradores, hay muchos lugares del mundo en donde hay fiestas del lodo y hay carnavales del lodo en China, hay carnavales, hay juegos de lodo en los carnavales de Perú y hay juegos de lodo recientemente introducidos en Río de Janeiro. Hay una comparsa que también se embarra, pero en Riohacha es muy antiguo. Aquí podemos ver fotografías que tomó Carlos Gurrola de todo el proceso. Esto es la Laguna Salada de Riohacha, el lugar emblemático de donde se extrae el barro. Se prepara con varios días de anticipación. Tiene un olor particular a este barro. Ustedes saben que esas son lagunas con manglares en el cual hay unos procesos biológicos que generan un olor a gas metano y que suele encontrarse en lagunas y pantanos. Bueno, con eso se embarran los llamados embarradores de Riohacha y aquí vemos fotografías de distintos embarradores. Ustedes ven su vestido hecho con sacos viejos, sus máscaras, tienen un sonido especial, ellos también hacen un sonido gutural una vez que lo hacen, hombres o mujeres. Aquí vemos todo ese proceso de mientras se están embarrando, cómo concurren en cantidades a la Laguna Salada. Aquí miren las máscaras de los embarradores, podemos verlas. Los embarradores pueden estar entre 800, 1000 o 1200 personas según el año, y para participar en la manifestación deben seguir los registros de inscripción. Y hay varios tipos de embarradores, aquellos que son de toda la vida. Yo recuerdo mucho a un gran pariente, al señor Renato Curvelo, que durante gran parte del siglo XX se embarró hasta que ya por su vejez no pudo hacerlo más. Y hay los que son ocasionales, que se pueden embarrar por una vez o por 2 veces, pero que no tienen esa vocación de embarrador. Recientemente, y vale la pena mencionar y hacerle un gran reconocimiento a Iván Brujés, que fue la cabeza de esta manifestación de embarradores durante mucho tiempo, lamentablemente hoy fallecido. La noche del sábado de carnaval es el día de los embarradores, en que ellos parten de la Laguna Salada. Allí se encuentran ahora con la reina del carnaval y se dan un abrazo y salen en un desfile. Evidentemente van bailando, van por ese desfile. Anteriormente los embarradores llegaban a las casetas donde había bailes y abrazaban a las personas con lodo, o las personas que no querían que los embarraran podrían darle dinero a cambio. Entonces esa noche del sábado de carnaval es crucial, es todo un hito para los embarradores. Todo termina en la playa al día siguiente, la madrugada. Todo termina en el mar. Aquí ven estas fotografías en el mar de Riohacha, cómo los embarradores se quitan el barro y ya los sorprende a algunos la luz del sol que va apareciendo frente a esta manifestación que desfila fundamentalmente en la noche. Pero hay algo que pasa, y es que la ciudad queda con señales de los embarradores. Estas señales de los embarradores persisten por mucho tiempo, pueden durar meses, incluso algunas hasta años. Lo que nos dicen esta señal como la que vemos allí, esa huella de barro es la presencia de la ausencia, es lo que nos recuerda el embarrador que estuvo, que fue la noche de ese desfile, y la memoria que queda en las paredes de la ciudad de la presencia del embarrador.
Otra manifestación son los negritos. Riohacha es una ciudad con un gran pasado africano, indudablemente, claro, con una influencia europea y presencia indígena en su contorno, pero es una ciudad que tiene una gran connotación africana, mucho incluso en la lengua, en los apodos de Riohacha, que tienen esa sonoridad africana. Y los negritos, untados con aceite y grasa de negro, que era lo que molestaba a Candelier cuando salía a la calle, pues lo recuerdo en mi infancia con sus palos de escoba y sus trajes con la misma forma de las escobas como faldas, y se los encontraban. Aquí ven una señora, la están rodeando, pero es importante la gran vitalidad que le dan a la ciudad, lo que le manifiestan y le recuerdan ese legado africano. Uno se lo podía encontrar, y yo recuerdo de niño que se le podía decir negrito congolés pegado de la pared, por ejemplo, en las manifestaciones del carnaval. Aquí hay otra figura, otra manifestación, que son las mascaritas, una de las manifestaciones más originales de Riohacha. Esta manifestación que incluso está asociada al canto de dame las maracas, Brito, porque yo las necesito. Son mujeres que se disfrazan o se adornan con elementos de la casa. El reto está en cómo hacer un vestido elegante como el que vemos allí, con base en ollas, jarras, platos y elementos que tienen que ver con la casa. Manteles, por ejemplo, y miren la elegancia, miren la estética, pero además lo recursivo. No salen a grandes almacenes de lujo a comprarse telas de encaje y todo este tipo de cosas para disfrazarse, sino que el reto es hacerlo y ser elegante con lo que tienen en la casa. Miren, por ejemplo, a esas hermosas mujeres, mírenlas con los tazones en la cabeza, mírenlas con el velo. Pero además tiene una picaresca esta manifestación y una connotación un poco erótica. Los maridos aprovechaban el carnaval para salir a las casetas, enamorar, tener fugaces amores de carnaval, y ellas entonces podían salir también tras un marido disfrazadas y él no las reconocía, y podían seducirlo toda la noche y el hombre entusiasmado hasta que de repente ella se quitaba el velo y él descubría que estaba enamorando a su propia esposa o a una suegra o algo que de alguna manera limitaba un poco esa exclusividad masculina con respecto al amor. Esta, por eso digo que es de las manifestaciones más importantes y las que muestra todo un legado estético en el carnaval de Riohacha. Mírenla aquí, otras fotografías, la picaresca, los gestos, hay toda una estética muy rica y una sensualidad en las mascaritas. Hay hombres, este parece un hombre disfrazado de mascarita, pero se nota que iba a pedir dinero por mostrarse disfrazado y lleva la mochilita. Y bueno, está el pilón, que como lo decíamos, es tan importante en la vida de la ciudad y es el ícono del carnaval, que es parte de ese centro de la vida del carnaval de Riohacha. Sí. Y las pilanderas que van justamente desfilando en el pilón. Vamos a ponerlo, que ahora sí ya lo tenemos. Yo te quería y era por el pelo. Lo cortaste y ya no te quiero.
Bueno, entonces escuchamos ese icono del Carnaval de Riohacha. Y aquí vamos a tener una figura, una manifestación que plantea muchos interrogantes, y son los macos. Macos que disfrazados de esta manera, de color rojo, y con un cordón en la mano, podían golpear a la gente con lo que se llama el rabo, y hacer morisquetas en los 3 días de carnaval. Podían llegar a las tiendas, comerse lo que querían en líneas generales, pero si uno lo mira, ese estilo parece tener un origen religioso. Si ustedes lo miran, parece asociarte a ciertas manifestaciones de Semana Santa en algunos otros lugares. Es posible que haya una conexión con lo religioso, pero son tareas y retos para futuras investigaciones sobre el Carnaval de Riohacha. Están los gallinazos, que como dice la señora Pipi en su libro Memoria de una carnavalera, la señora Noelia Mejía, esto parece ser un aporte de familias margariteñas. Esto tenía cantos como este de dónde viene tío Gallinazo con las patas coloradas, yo vengo de la montaña, de comerme una avená. ¿De dónde viene tío Gallinazo con las patas amarillas? Yo vengo de las montañas, de comerme una novilla. Son manifestaciones por revitalizar que tenemos que cuidar. Sí. Tenemos las ánimas, los gallinazos, como vemos, tienen colores medias amarillas y medias rojas. Y había uno que era el gallinazo blanco, que era como la jerarquía, como el rey de los gallinazos. Están las ánimas, que como su nombre lo dice, reflejan como fantasmas, seres que penan, que tienen una ropa blanca. También se podían maquillar el rostro y pintarse ojeras para simular seres que perseguían a algo, y que también son parte de esa manifestación. Bueno, los carnavales están en comunicación, los carnavales no son aislados, tienen comunicaciones. Mucha gente cree erróneamente que este tipo de carnaval, como el de Riohacha, se derivan de carnavales como el de Barranquilla, pero la historia nos muestra justamente lo contrario. Estos son carnavales coloniales que justamente van a nutrir después otras fiestas, de manera que este es un carnaval muy antiguo. Sin embargo, la gran vigencia del carnaval de Barranquilla inevitablemente y muy lógicamente permeó a otros carnavales, no solo al de Riohacha. Entonces, en Riohacha anteriormente, según la narración oral, se enterraba el carnaval y había un borracho que hacía de carnaval y se podía tomar un trago en cada esquina destapando el ataúd donde iba. Pero luego el contacto con Barranquilla, vamos a ver que se trae la figura de Joselito Carnaval, que no es tan innovadora en el sentido de que ya se hacía ese entierro, no con el nombre de Joselito, pero tiene una gran animación en Riohacha justamente el martes, ante el miércoles de ceniza, el momento más clave, porque alrededor de él hay un esplendor y hay una serie de manifestaciones del carnaval, vestuarios religiosos, jerarquías católicas, un conjunto de viudas que lo lloran, de manera que es clave ver esta vitalidad que tiene para despedir el carnaval, este entierro. Aquí vemos a doña Noelia Mejía vestida de viuda enterrando, y allá vemos a Chema y a otras figuras figuras de jerarquía eclesiástica disfrazados como tal para enterrar el carnaval. Y miren, en Riohacha, miren esa torrente humano que acompaña y que despide al carnaval con un inmenso sentimiento, ¿no? Aquí vemos fotografías de esto, el lujo y la fastuosidad realmente son maravillosos en esta manifestación. Aquí está la comparsa de la reina y tenemos a todas las viudas que están vestidas de negro. Bueno, eso ha sido el carnaval durante el siglo XX, y durante el siglo XX no estuvo exento de conflictos. Un momento doloroso del carnaval del siglo XX fue en la bonanza marimbera, que alteró tanto las jerarquías, las relaciones y los valores sociales, que se dio muerte a un embarrador. Y al dar muerte a un embarrador, algo impensable, porque las figuras del carnaval tienen un fuero y un embarrador puede embarrar sin que pueda haber un conflicto. De hecho, esas son justamente las reglas del carnaval. De manera que con base en eso y ante ese hecho se hizo un monumento al embarrador que se encuentra
en Riohacha, cerca al cementerio, y en el cual se detienen hoy antes de irse a bañar los embarradores que van hacia el mar ese día. De manera que sí dejan unas huellas los sucesos históricos o los cambios sociales en una sociedad. Aquí vemos el bando de Brito, que aunque el señor Francisco Brito falleció, sus descendientes han mantenido la manifestación. Y hay todo un desfile que es el bando de Brito, vestido como él se vestía, con un sombrero de copa, con levita, en esta usanza que mantiene viva. Y esto lo que muestra es la capacidad creadora de un carnaval. Realmente la tradición, el valor en el carnaval es entregar un legado sin mengua y conservar la capacidad creadora, no congelar. No se trata de anquilosar un carnaval, sino justamente que tenga la capacidad creadora tal para revitalizarse, para incorporar nuevas manifestaciones y nuevos conceptos estéticos. El carnaval tiene riesgos hoy en Riohacha, mucha fortaleza porque vive en la gente, pero también tiene riesgos. Y yo les voy a contar algo que viví con Lira y mucho compartíamos las angustias, y una de esos era, por ejemplo, las autorizaciones municipales. Había a veces alcaldes o parientes de alcaldes que consideraban que el carnaval era una fiesta profana, pero el carnaval no es una fiesta demoníaca ni profana, ya lo han dicho, es una fiesta mundana, que es distinto. Una fiesta mundana que tiene una gran relación con el rito religioso. Ya reitero la frase de Joseph Pieper, sin miércoles de ceniza no habría carnaval. De manera que nos tocaba luchar. Había una estigmatización religiosa sobre el tema del carnaval, no de todas las iglesias, por supuesto. Y otra era el tema de la actividad bancaria. Para que no haya en Barranquilla o en Riohacha día laborable, el lunes y martes de carnaval, pues debe haber un decreto y no debe haber bancos. Entonces, algunos bancos querían abrir en el carnaval y cuando se les pedía que no abrieran, decía, luego el carnaval no es en Barranquilla. O sea, este carnaval es mucho más antiguo, pero afortunadamente en medio de muchas luchas se ha mantenido esa actividad y esos 2 días no son laborables en la ciudad, son días cívicos. Lo otro es que el conflicto también ha permeado a la ciudad y hemos tenido migraciones, dada la situación de violencia en Colombia durante décadas, de personas provenientes de otros territorios, de otros departamentos, algunos cercanos, otros distantes, pero que no tienen tradición del carnaval. Y cuando no se conocen las reglas del carnaval, se cree que el carnaval es anarquía, que es simplemente desobedecer las normas, cuando el carnaval es justamente un conjunto de normas. Y en las mojaderas, nuestras madres nos decían, los niños no mojan a los adultos, preferiblemente las mujeres mojan a los hombres, los niños se mojan entre niños, se hace sin violencia, de manera que no se confunda el gesto festivo de arrojar el agua con la agresión oculta o malintencionada. Un carnaval siempre va a tener reglas. Y lo otro que tiene una oportunidad es la patrimonialización del carnaval, que es una tarea por hacer, pero de la cual hay que aprender de los procesos de patrimonialización de otras regiones. De manera que este carnaval, que es un patrimonio público y cuyo escenario es la calle y que es libre y gratuito, no quede confiscado por intereses privados particulares, de manera que el pueblo se vea excluido del carnaval. Volvamos a la frase de Goethe, el carnaval es una fiesta que el pueblo se da a sí mismo. ¿Para qué sirve el carnaval? Para finalizar ya, voy a citar una frase de un gran escritor caribeño, Derek Walcott. Dice, el carnaval hace posible insertar una memoria de agravios, violencia y explotación en una secuencia rítmica, permitiendo a una agrupación humana bailar su propia historia, ya despojada de un pasado doloroso. Muchas gracias. Bueno, doctor Willer, muy interesante esta conferencia. Yo quería, doctor Willer, darle de pronto la palabra a la doctora Lira para que intervenga. Maravilloso que Lira, sí, claro. que Lira compartiera con nosotros. No sé si está en el...
Mira, Liscano, mira. Hola. No la veo, no sé si tuvo dificultades de conexión o algo, pero Bueno, no la veo. No está ahí, Manuel, mira. Dame la Sí. cámara. Ya, ya. hay una señora apellido Ochoa que creo que es la que la está conectando. Sí, ya. Katy Ochoa. Sí, 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 ahí está. Sí. Doctora, Bueno, bienvenida, ¿cómo está? Buenas tardes, muy Estamos agradecida y contentos que esté con nosotros. Adelante. bueno, muy contenta, buenas tardes, muy contenta de que nuestro carnaval pueda trascender, lo pueda conocer mucho más personas por intermedio de ustedes. Gracias a la Caja por darnos esta oportunidad y al doctor Wilder por estar siempre en esa lucha constante por nuestra tradición. Bueno, la verdad es que nosotros nos sentimos muy orgullosos con nuestro carnaval. El carnaval de nosotros tiene, como lo explicaba el doctor Wilder, tiene unas pautas, unas tradiciones específicas que son de nosotros y somos ricos en íconos. Tenemos, como él lo explicaba, tantos íconos, alrededor de 11 íconos que cada día nace fundaciones especializadas en rescatar cada ícono. Aquí hay fundación de las pilanderas, de las piloneras, de la fundación de los embarradores, fundación que se dedica solamente a la reina del carnaval, que es otro gran ícono de nosotros, los negritos, Joselito Carnaval, y así tenemos cantidad de fundaciones trabajándole a nuestra tradición, el carnaval. Nosotros, como decía el doctor Wilder, hemos tenido altos y bajos en estas festividades, pero es el carnaval más antiguo que tenemos y hemos tratado de rescatar todas las tradiciones. Por ejemplo, en el caso de Francisco J. Brito, nosotros tenemos desde la época por allá del 82, que había en ese tiempo, había una junta del carnaval. Desde ahí venimos rescatando el carnaval, haciendo los bandos de Brito, haciéndolo ya personalidades de Riohacha que nos ayudan a construir estos bandos. Entonces, aparte de toda la recopilación de esos bandos de mi abuelo, porque Francisco, valga la cuña, Francisco J. Brito era mi abuelo, nosotros tenemos estos bandos recopilados y aparte de eso ya ahora tenemos otra cantidad de bandos ya hechos por nosotros, por las personas más jóvenes, y cada año vamos haciendo un bando nuevo para que lo lea la reina del carnaval. Bueno, muchas gracias, doña Lira. Gracias, Wilder, nuevamente por venir hasta la tertulia Samaria, que como decimos, ese es un espacio de la Caja de Compensación. Y qué bueno cuando Wilder me propuso cambiar el nombre de la conferencia para hablar del carnaval. Yo que he vivido en Riohacha y que viví el carnaval del 85, 86, 87, que estuve allá con la única, no sé si la señora todavía estará, su hija fue reina tal vez en el 86 o el 87, y con Pipi Mejía entrevistándole, escribí un artículo sobre ese carnaval, lo publicó la revista de la Contraloría y el Heraldo. Y por supuesto a los Britos, que los conocí, a todos ellos, y me hablaban del viejo José Francisco Brito y el famoso Marcos Barro, que escribió un libro pequeño de sobre esto. Bien, a mí me parece, Wilder, que ubicando el carnaval, fíjate cómo es de importante lo que tú rematas al final. O sea, hay una historia común, por decirlo de alguna manera, desde el punto de vista colonial. Las fuentes son casi las mismas, ¿cierto? Nosotros tenemos una referencia del carnaval samario de 1680, ¿cierto? Pero ya hay en los documentos de India, documentos que dicen los conquistadores, los gobernadores que están. Después del carnaval, después del Carnestolenda sucedió esto, o sea, lo festejaban, pero ya hubo un gobernador que decreta carnavales, es más, los adelanta para la Inmaculada Concepción. Eso es bien interesante. Bueno, ya yo he escrito eso, pero voy a hablar del siglo XX en la próxima. Y lo mismo de Candelier, que se refiere a Santa Marta. Sería muy interesante, Wilder y Lira, qué bueno, ojalá los periódicos del siglo XIX de Riohacha
No son muchos, son como 17 o 18, no recuerdo exactamente, pero hay mucha información sobre el carnaval de Riohacha. Yo recogí para el caso de Santa Marta mucha información en esos textos. Ahora, Wilder, yo he dicho lo siguiente, habría que pensar por qué los embarradores de Riohacha, del carnaval de Riohacha, no han llegado al carnaval de Barranquilla. Fíjate que cuando uno ve el carnaval de Barranquilla, los que hemos estudiado el carnaval de Barranquilla, yo encuentro 2 manifestaciones o 3 que no han llegado. 1, los embarradores de Riohacha. 2, Santa y Sucia del Cesar, Chiriguanachi, Michagua, Saloa. Y 3, los gallegos de Santana, Tenerife y Plato y estos pueblos que hacen una cosa que se llama los gallegos. ¿Cuál será la explicación para que esto no haya migrado como migraron los gallinazos, la farota? Todo eso migró a Barranquilla, pero estas 3 no las encuentro en el carnaval de Barranquilla. ¿Cuál sería la explicación en el caso de los embarradores, por ejemplo, Wilder? Uno mira que el carnaval de Barranquilla es ese paraguas festivo que tiene manifestaciones del río a lo largo, que tiene manifestaciones, caramba, que van desde Plato, Ciénaga, que es una fuente importante, otras, la misma Cartagena. Es decir, este tipo de carnavales grandes como el de Barranquilla recogen manifestaciones regionales y las incorporan y las hacen visibles a nivel nacional e internacional a través, digamos, de esa ventana que ellos significan hacia el mundo. Esto de Riohacha, que es tan auténtico, tan original. Yo recuerdo a un amigo del interior del país que le mostré una fotografía y no podía creer, y para él el lodo era inimaginable con el carnaval, aunque los chinos hacen carnaval del lodo desde hace siglos de siglos. Y en Cusco, en Perú, hay una manifestación que tiene que ver con esto. Entonces, incluso Alphonse Daudet, el famoso cronista, el famoso escritor costumbrista francés, ya hablaba de las fiestas del lodo en el sur de Francia. Sí, de manera que ha sido una manifestación de la humanidad. Yo creo que de pronto puentes de comunicación, de todas maneras, los receptores, nuestro carnaval, nuestros embarradores están allí visibles. Lo que tenemos que mostrarnos más al país. El país no los conoce, a pesar de toda esta vitalidad. Nos hacen falta exposiciones itinerantes, por ejemplo, que lleguen desde Pasto, porque no olviden el trabajo de los otros carnavales de Colombia en hacerse visible, el de blancos y negros, el carnaval de Río Sucio. O sea, cada vez el país está viendo más carnavales y donde veía un carnaval ya ve una pluralidad de manifestaciones. Valga la pena mencionar a nuestro gran amigo Alberto Abello, quien el trabajo de investigación que estaba realizando era sobre esos carnavales y se había metido a lo más profundo en las fuentes del 16, 17 y 18 en todo el Caribe, encontrando esa heterogeneidad del carnaval, que es lo que tenemos que mostrar. Voy a poner un ejemplo. El carnaval era tan extendido y es tan extendido que hasta en las zonas rurales de La Guajira, no solo en Riohacha, cuando Leandro Díaz nace, por allá en una pequeña vereda del sur, dice: yo nací una mañana cualquiera allá por mi tierra, día de carnaval. Así es. Entonces está marcando el tiempo. El carnaval está en la música vallenata también, porque en los pueblitos había carnaval, carnaval de La Punta, de Los Remedios, uno de los carnavales, y de Dibuya, maravilloso. Se vivía en los pueblos venezolanos como el Moján, Sinamaica. Las orquestas de Riohacha, cuando terminaban de tocar en Riohacha, seguían a festejar el carnaval allá en Venezuela, que se extendía más allá del miércoles de ceniza, unos 2 o 3 días más, según me contaba el señor Hermócrates Pimienta. Entonces miren toda esa belleza de comunicación que hay en carnaval. Sí, tenemos que comunicarlos más. Sí, sí, me parece interesante. Ahora, fíjate tú, alguien escribió que hay que diferenciar entre los marranos, los puercos, que es una danza que sale en todos los pueblos, ¿cierto? La gente se echa barro, etcétera. Pero es que el caso de Riohacha es único. Es decir, son embarradores que lo hacen un solo día, en la madrugada, y bueno, que hay que esconderse, ¿no? Y una vez casi que me cogen en la ¿cómo llama? En la caseta, estaban tocando los betos y no queríamos salirnos, ¿verdad? Yo vivía en la calle ancha y pues porque ese fue un problema. Claro, cuando llegamos, esas manos, a mí me impresionó, era la primera vez encontrar las manos en la ventana y en la puerta del señor Domingo Pichón durante ese evento carnavalesco que yo estuve allá en Riohacha, ¿no? Eso de la marca
es importante, Wilder, rescatar ese tema de la huella, ¿no? La huella carnavalada, del carnaval riachero. Ahora, Sí. veo, bueno, la laguna salada se ha ido secando, ¿cierto? Ahora, ¿cómo lo están haciendo? ¿De dónde está saliendo el barro? Lira, sí, de la Laguna Salada, igual, de la Ajá. laguna. Pero Lira me contaba algo, que últimamente han tenido que contratar un carrotanque para Ajá. echarlo allí, para que me contaba Lira, ayer casualmente, para echar agua para tener el barro más Más dúctil, ¿no? sí. Sí. Y más hediondo. Porque la esencia Sí. de ese barro no es el barro normal que yo me disfracé muchas veces de cerdito en mi pueblo, ¿cierto? Se echaba uno el poco de barro, pero era para que le dieran a uno 1 centavo, 2 centavos, para que no lo abrazara. Pero es que aquí es el olor. Los embarradores no es solamente que están embarrados de barro común y corriente. Los que han ido a Riohacha, los que hemos ido a Riohacha, sabemos que el olor del barrio de la Laguna Salada es pestilente, no sé, ¿no? Es una cosa, hacer eso, decían Wilder y Lira, no se decían que la gente tenía que estar borracha para poderse embarrar. Wilder. Sí, indudablemente que es parte de lo sensorial, no solo la sensación del lodo, sino el olor. Y de hecho, el abrazo del embarrador, Sí, claro. al que estaba bailando, ¿no? Sí. Ahora, yo destaco mucho el pilón. Yo no he visto un pilón tan alegre como el pilón riachero. Lo digo, y he estado en las pilanderas de aquí de Santa Marta, en las pilanderas del Banco, en las pilanderas de Guamal, en el pilón cesarense, en el pilón de por allá de Córdoba, pero ese viva, que van bailando por la calle, eso me parece espectacular, una alegría cuando va el repique digamos, es de mucha alegría, o sea, todo el mundo brinca, alzan las manos, me parece importante, ¿no, Lira? Sí, el OA, sí, Lira. El OA, sí. Bueno. Sí, el OA. Sí, OA, sí. No sé si hay otra. Que cuando nosotros oímos el pilón es como si escucháramos el himno. Así es. ¿Hay alguna pregunta por ahí, Manuel, en el chat? No, al momento no hay preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, pues puede subir la mano y le damos audio para que interactúe con el doctor Weldler. Un compañero de Barranquilla me había dicho que iba a participar, pero definitivamente como que no llegó. Tenemos a Javier Jiménez, barranquillero. Aquí está Javier. Javier, ¿tienes alguna pregunta? O Freddy Goyenetti, de allá de Cartagena. Héctor Greni, de allá de Salvador. Héctor, buenas tardes. ¿Cómo estás, Héctor? No, querido amigo, he estado muy atento, muy interesante, muy complacido, pero igualmente no se habla desde la ignorancia. De tal manera que yo quedo complacidísimo de haber escuchado y guardo prudente silencio. Yo sé que tú eres modesto, pero bueno, hay un invitado muy importante, mira, Héctor Greni, director de la biblioteca de la Universidad Don Bosco de San Salvador. Héctor, ¿estás todavía por ahí? Sí, Edgar, estoy aquí, mucho gusto. Hola. Y bueno, muchas gracias por este espacio y por lo que el doctor Weldler, qué nombre difícil, nos ha presentado ahora. Aquí, no, preguntas no tengo porque como decía, no recuerdo quién habló recién, creo que Javier, Freddy. No se habla desde la ignorancia. Aquí en El Salvador, en realidad, los carnavales no se recuerdan, no se festejan, pero hay una tradición muy acentuada en algunos pueblos del interior del país, de este pequeño país, es la tradición de los moros y cristianos. Es una especie de danza, baile, festejo, fiesta, que viene de los tiempos de la colonia. Es muy, muy interesante. Yo no he estudiado la fiesta de los moros y cristianos, pero tengo compañeros que sí, que la han estudiado, por medio de ellos algo sabido. Edgar, es la primera vez que me sumo a estas tertulias y me parece fantástico. No dejes de invitarme, por favor.
Bueno, gracias. Héctor Reni es compañero de estudio de la maestría y el doctorado de Historia de América Latina de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla y dirige la biblioteca de la Universidad Don Bosco. Dirige una revista Teoría y Praxis, de la cual me ha publicado 2 artículos. Recientemente publicaste uno sobre Santa Marta en el siglo XVI, tal vez XVII, ¿no, Héctor? Sí, eso hace un par de años, ¿verdad, Edgar? Sí. No, pero ahora en enero también otro artículo, ¿no? En enero de este año no tengo presente. ¿Sobre Santa Marta? Sí. No tengo presente, tengo que ir a revisar. Sí, Ok. podría ser. Bueno, ¿alguna otra pregunta tiene por ahí Javier Jiménez? Héctor, me place verte. Saludes por la casa. Qué pena. Gracias, igualmente. Te escribo dentro de poco. Ok, Javier. Muy agradecido por esta conferencia, por esta charla. Felicito a Wilder, que no tenía la oportunidad de conocer, pero que tenía muchas referencias de él. Y bueno, sea este el momento para conocerlo y saber a través de él la importancia de un carnaval como el Carnaval Riohachero. Me parece extraordinario y de pronto reafirmar una cosa que, como lo decían, en esa línea de los carnavales del Caribe, Carnaval de Santa Marta antiguo, el Carnaval de Riohacha con tanta significancia también, al igual que el Carnaval de Barranquilla, y el Carnaval de Cartagena, que fue reemplazado por las fiestas de la Independencia, que también sería una fiesta a recuperar. Edgar me conoce porque yo fui su alumno, además de ser compañero de trabajo, fue mi jefe también en el instituto. Yo soy músico y todas las miradas que yo hago sobre las fiestas las hago a través de la música. Y aquí de pronto tendría como algunas inquietudes. Estaba como la expectativa de ver qué pasaba, qué sonaba, y obviamente lo de las fiestas, lo de la música esta del pilón. Pero hay una memoria sonora allí que está, digamos, perdida, que habría que trabajar mucho más sobre eso, porque yo estoy seguro que ese carnaval debió tener su propia sonoridad. La primera grabación que se puso está basada en ese ritmo que se utiliza aquí, lo que algunos llaman el chandé, pero que realmente es garabato, y que yo sé que no obedece a la sonoridad de Riohacha. Y sería, bueno, como interesante una pista, porque esa es una línea que también plantea la antropología, el estudio de la sonoridad. Cómo suena una celebración, cómo suena, y ahí hay una beta bien importante para trabajar. De todas maneras, quiero agradecer, muy importante, creo que estos eventos que nos dan para conocer un poco más de la historia de lo que somos. Muchas gracias. Gracias, Wilder, ¿tienes algo que decir, Wilder? Sí, me parece una línea muy interesante la que plantea Javier sobre el tema del estudio de la sonoridad. Sí, eso hay más. Hay canciones, como dije, Dame las maracas Brito, otras, y vale la pena que eso sea una línea específica. Todo ese tema de la musicalidad de allá, asociada al carnaval, es una tarea por hacer. Es un carnaval poco estudiado y hay que decirlo con toda sinceridad. Está la tarea justamente a la espera de mayor investigación en todos los campos. Así es. Pero hay una cosa bien interesante, Wilder. Fíjate que tú hablabas ahorita de cómo el carnaval en Colombia aparece por todas partes, ¿no? Hay que ver una cosa bien interesante, una cosa que alguna vez me hicieron una entrevista en Bogotá porque el carnaval de Pasto no se llamaba carnaval de Pasto, se llamaba como fiestas de negros y blancos, más o menos, ¿cierto? Y por eso se hacen a comienzo del año, ¿cierto? Sí. Y el carnaval de Río Sucio no se llamaba carnaval de Río Sucio, sino fiestas populares de Matachines, algo así. Sí. Hay una cosa que es bien interesante. A pesar de que en Cali, Medellín, Popayán se hizo carnavales, pero se hacían en diciembre y en febrero en algunos momentos, fíjate que en el Caribe colombiano se mantuvieron o se han mantenido los carnavales cristianos. Sí. Porque es que el carnaval vino a América cristianizado. Porque tú lo decías, no hay miércoles de ceniza sin martes de carnaval. Claro, claro. Entonces, a mí me parece interesante, bueno, ocultar, bueno, ¿y por qué el carnaval
digamos, el carnaval como cristiano, digámoslo así, se quedó en la costa y no en Bogotá, por decir algo, o en Pasto, o en Popayán, fíjate tú. Son reflexiones que, como decía Javier, hay que buscar algunas líneas de trabajo. Así es. Y ver cómo los festivales fueron sustituyendo a los carnavales. Así es. Es también una tarea por ver cómo los festivales fueron. Claro. Fíjate que en el trabajo que estoy haciendo, me comentaba una persona muy importante en Valledupar, por ejemplo, que se dio la orden, entre comillas, que había que pararle bolera al Festival Vallenato y no al carnaval. Y el carnaval de Valledupar era inmenso, todavía lo hacen a escondidas, como digo yo. Pero tú vas a todo el departamento del Cesar, en todos esos pueblos hay un carnaval vivo, ¿cierto? En el caso de Santa Marta se quiso reemplazar un poco por la fiesta del mar. Y fíjate que ahora ni lo uno ni lo otro. La fiesta, claro. ¿Sí ve? Entonces, hay una serie de reflexiones que necesitamos hacer, porque cuando uno encuentra que es que el alimento del hombre no es solamente comida, el bocachico, el bonito, la sierra, sino también ese alimento espiritual que es importante, Wilder. Sin duda alguna. Sin duda alguna, lo festivo es una reafirmación pues, de la vida, ¿no? Del hecho de existir y los carnavales son una expresión muy clara de ese compromiso. Yo quería citar una frase de este filósofo alemán de Weber, cuando decía, celebrar una fiesta significa celebrar por un motivo especial y de un modo no cotidiano la afirmación del mundo, hecha ya una vez y repetida todos los días. Claro. Y ahí está el día hablando del eterno retorno, ¿no? De la vida. Bueno, tengo una estudiante, María Camila de la Hoz. ¿Quieres preguntar algo? María Elena Escandón. No sé si están en Camila. De Camila. Está Zoila Curbelo. Ese Curbelo me suena. A ver si hay alguien. Francisco Javier Daza. ¿Qué hubo, Edgar? Oye, hombre, Pacho, ¿cómo estás tú? Corpo Guajira. Contentísimo aquí escuchando y volviendo a recordar nuestro patrimonio cultural en la investigación tuya y las que han hecho Wilder con excelente recorrido cronológico. Yo quería preguntar si en estos momentos, además de agradecer la invitación y segundo, felicitarlo porque excelente, yo te tengo que llamar porque yo estoy ahora viviendo en Santa Marta, Edgar, y quiero vincularme a estas actividades de Cajamarca. Si existe una fundación que en estos momentos le esté dando institucionalidad a nuestro carnaval, que como patrimonio cultural de nuestra querida Riohacha. No sé si Lira me puede responder esa pregunta o el mismo Wilder. Lira, hay varias organizaciones, entre otras la que lidera Lira, que me consta el esfuerzo que hace anualmente y que en estos tiempos de pandemia, si Lira está y nos puede hablar, sería fascinante. En estos tiempos de pandemia, hacerlo virtual, ella me hablaba de cómo se vio la potencialidad también de la virtualidad. Hicieron desfiles virtuales, realizaron muchas manifestaciones, leyeron el mando virtualmente. Lira, aquí ya la tenemos. Esa es una pregunta para ella. ¿Qué organizaciones están trabajando para el festival? Pregunta Francisco Javier Daza. Con el carnaval, perdón. El carnaval. Entonces, a ver si tú nos respondes. Sí. ¿Quiénes trabajan? ¿Cuáles son las organizaciones? ¿La tuya? ¿Qué hace? ¿Las otras? Se le fue el audio a la señora Lira. ¿Tiene el audio mal? De pronto el audio. Fue la primera fundación que 18 años de estar trabajándole, pero igualmente se han ido fortaleciendo otras fundaciones
La Fundación de los Embarradores también, ellos hacen específicamente embarradores. Y cada fundación de estas que ha ido haciendo, hacen una actividad y rescatan nuestro carnaval. Nosotros, Fundación Carnaval, lo que hacemos es que como que organizamos todo el carnaval, nombramos a la reina, hacemos la cantidad de desfiles que programamos dentro del carnaval de acuerdo al tiempo que cronológicamente pre-carnavales y los carnavales, porque esa es otra parte de nuestro carnaval que nosotros, pienso que un poco más que en Barranquilla, hacemos los pre-carnavales. Nosotros empezamos a trabajar desde enero hasta el viernes antes de los 4 días de carnaval. Entonces, de pronto hacemos unas fiestas más largas y nos da para resaltar todo ícono. Tiene problemas, sí, tiene problemas, tiene problemas. Bueno, Wilder, no sé si tú puedes ir contestándole más a Pacho. De todas maneras, ahí le pudimos entender a doña Tira que hay unas organizaciones. Me parece interesante, Wilder, que hay unas especies de organizaciones, de fundaciones que están funcionando por cada tema. Es lo que ella llama íconos del carnaval. Hay 11 íconos del carnaval y como que cada uno tiene, digamos, una organización especial, pero la corporación que ella dirige, digamos, centraliza toda esa actividad. Eso es lo que le entendí más o menos. Sí, sin duda. Sin duda, el carnaval es heterogéneo en sus organizaciones y uno nota el gran deseo de proyectarse, de hacer esfuerzos y marchar en el papel de la promoción, de la difusión de nuestro carnaval y del mantenimiento de sus manifestaciones culturales. Como dije, una gran tarea es la patrimonialización, que es fundamental, que me parece clave para todo esto, y pues trabajan hacia ese fin, incluso acompañados por Mincultura. Me contaba Lira que acompañados por el Ministerio de Cultura, de tal manera que han venido desarrollando un trabajo admirable. Admirable. Requieren más apoyo, yo diría, que del sector público y privado, un apoyo mucho más significativo y una gran valoración de que el principal patrimonio en materia festiva que nosotros tenemos, el más antiguo, el más original y el más diverso, es el carnaval de Riohacha, sin duda alguna. Pacho, ¿ibas a decir algo más? Sí, es que me parece importante que ese patrimonio que tenemos hoy con arraigo histórico y que representa una expresión cultural popular de Riohacha, pudiéramos buscar la manera que esa fundación tuviera un fortalecimiento para que continúe cada día impulsando esta expresión y sobre todo, que cada día va tomando más fuerza, pero darle un criterio de cultura sin quitarle la parte alegre y toda la parte de, digamos, popular de expresión. Pero lo importante es darle una institucionalidad a nuestro carnaval porque se lo merece. Ya decía Lira que hace 18 años y con la exposición que hizo Wilder, que es una cosa muy atrás, fuimos primeros. Entonces yo creo que hay que hablar a ver si entre todos buscamos un fortalecimiento de nuestro carnaval. Lira, cuando yo estaba en Riohacha en la década de los 80, bueno, cuando conocí a Pacho y viví en Riohacha y me conozco esa ciudad tan hermosa, desafortunadamente, Pacho, conocí primero a Santa Marta, por eso vivo en Santa Marta. Pero allá en Coquibacó estuviera viviendo al lado de mi amigo Lucho Orcasita, y que ya murió, y Jairo. Les pregunto una cosa, había una junta permanente del carnaval. Yo me acuerdo de una junta del carnaval que como coordinaba ahí con la alcaldía. ¿Eso desapareció? Sí, había una junta que era la junta de la presidenta, era Rosa Gómez.
Así es. Entonces, o sea, si de pronto Lástima que se le tiene problema de banda ancha. Dice problema de banda ancha. Sí. A mí me parecía el modelo bien interesante, Pacho y Wilder, y si me está oyendo Lira, porque es que el modelo de una organización, digamos, civil, que llegaba a unos acuerdos con la alcaldía y hacía un carnaval maravilloso. Escogían la reina. Ahí estaba este hombre dirigente y gestor cultural, Melo, Reinaldo Melo, creo que... Sí, Reinaldo Melo. Exactamente. También ha trabajado mucho en conversaciones y en trabajo con el director de cultura, que se llama, con el alcalde, hagamos un... Bueno, lástima que Lira tiene problemas, pero bueno, Pacho... únicamente se oye. Bueno. Edgar, yo te voy a llamar y para que nos encontremos aquí en Santa Marta sobre otros temas. Listo. Por ejemplo, el Teatro Aurora, que es un ícono. Es un ícono. Tenemos que también dedicarle Wilder tiene toda una investigación al respecto. Bueno, listo. Mire, les agradecemos infinitamente a las personas que se conectaron. Sé que hubo algunos inconvenientes, pero la idea es que seguimos manteniendo la tertulia Samaria, invitarlos y que, como decía al inicio de hoy, coincidencialmente Wilder cambió de tema, que fue para mí maravilloso porque ese es un carnaval que yo escribí, como decía al comienzo, lo viví porque yo para escribir tengo que vivir lo que estoy en ese momento, y fue muy bonito participar con la hija no me acuerdo el nombre de la señora, le decían la única, eso sí me acuerdo. El invitarlos para la próxima semana, para el próximo mes. Y decirle a los compañeros que están inscritos para recibir el tomo, Omar, ¿qué día los están entregando? El tomo 4. A partir del 1 de julio todos los días. De 9 a 12. De 9 a 12 se va a entregar el tomo 4 para las personas que asistieron y se escribieron ahí en la tertulia Samaria y para que reclamen el libro. Wilder, muchas gracias, muy gentil. Esperamos, bueno, ya está anunciado tu artículo para el tomo 6, lo esperamos pronto. Invitarlos a todos, a Freddy Goyeneche, no sé si se me fue mi amigo Héctor de El Salvador, a Marley, a Reinaldo, bueno, a doña Gloria, a todos, a Javier, encontrarnos el próximo 27 de julio. 27 de julio, coincidencialmente, habíamos programado una conferencia, tenemos una conferencia que desarrollaremos que se llama La Élite Samaria disfruta del carnaval. Voy a hablar del carnaval de la élite Samaria, porque es que a veces, como decía alguien, el carnaval no, hay una élite que disfrutó el carnaval. Para decirles un dato, un tema musical que se bailó mucho, un porro de Lucho Bermúdez, se llama Los Primos Sánchez. Y ahí narra precisamente Lucho Bermúdez que cuando él venía al carnaval de Santa Marta, en el Club Santa Marta, los Primos Sánchez le presentaban todos los días de carnaval una muchacha diferente y siempre decían, Lucho, te presento a mi prima. Entonces él decía que eran coquetos, que eran esto, porque todos los días presentaban una prima diferente. Entonces vamos a hablar de ese carnaval de la élite Samaria del siglo XX. Y entonces, bien, gracias a todos. Omar despide. Héctor, un abrazo fraterno allá a tu familia en San Salvador. Bueno, muchas gracias a todas las personas que compartieron con nosotros este espacio. Creo que fue un tema muy, muy enriquecedor. Vamos con un gran aprendizaje. Doctor Wilder, gracias por aceptar la invitación de Cajamac. Contento de que esté siempre con nosotros. Y bueno, yo creo que este tema debemos hacer un conversatorio, doctor Rey, porque nos quedó corto, le cuento. Sí. Pero sí, vamos a ver si hacemos un conversatorio. Va a tocar hacer un conversatorio, Wilder, lo hacemos. Inclusive nos podemos asociar con la caja de compensación de allá de La Guajira.
Claro que Ya- sí. No, Vamos a ver si claro. planeamos un conversatorio un poquito Claro. más largo para que Claro. este tema aprendamos más. Claro que sí. Claro. No, Claro y, que sí. y del Cesar podemos traer a Simón y podemos traer a la gente de Gamarra, la gente de Tamalameque, del Banco, la gente de Monpós. Hay una cantidad de gente trabajando el carnaval en los pueblos. Bueno, que a mí me alegra mucho, Wilder, porque esta es la fiesta popular del Caribe realmente. Así La es. fiesta popular del Así Caribe es. es el carnaval. Es el carnaval, sin duda Y alguna. mucho desconocemos pues este tema pues verdaderamente, y es bueno aprender cómo se dio todo el carnaval en todo el Caribe, claro que sí. Bueno, Bueno, entonces que pasen feliz noche todos y muchas gracias. Lo esperamos el próximo mes con la próxima tertulia Samaria. Que estén muy bien. Bueno, hasta luego. hasta luego. Hasta luego. Hablamos, Wilder. Te llamo.